Hola Debs, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. En el video de hoy veremos una breve historia de SQL y el por qué es importante y veremos algunos conceptos que debemos aprender para poder ahondar en este tema y tener mejor control y entendimiento sobre todo lo que es bases de datos y SQL. Iniciemos con bases de datos. Una base de datos nos permite almacenar y administrar la información que se genere, ya sea en una empresa o por personas o usuarios de un sistema. Es lo que nos permite almacenar los datos de un software. Realmente son muy importantes porque a nivel de industria se utilizan prácticamente en todo lado. En todas las industrias se llegan a usar bases de datos y todos los software deben usar una base de datos para poder persistir los datos. Para poder hacer este almacenamiento y administración, se utiliza el lenguaje de consultas, el lenguaje de programación SQL. Es un lenguaje de consultas que nos permite, como su nombre lo dice, hacer consultas de información, sean consultas básicas o consultas complejas, y nos permiten administrar la información de la base de datos, insertar datos, cambiarlos y eliminarlos, lo que se conoce como un CRUD. Todo comenzó con este señor, Edgar F. Cote. En 1969 él trabajaba en IBM y él estableció las bases para las bases de datos relacionales. Esto se hizo para poder estandarizar el manejo de la información y la administración y llegó a convertirse en uno de los lenguajes más populares y pues es uno de los más utilizados para todo lo que es la administración de base de datos. Recordemos que las bases de datos relacionales se caracterizan por almacenar toda la información en tablas. Estas tablas se dividen en columnas y pues en estas columnas a través de filas vamos creando registros. Las bases de datos no relacionales, por otro lado, se administran en archivos y tienen otra forma de administración. Denle like al video por favor o dejen en los comentarios si gustan que ahondemos en el tema de bases de datos no relacionales. Para poder hacer esta administración, como ya se dijo, vamos a utilizar el lenguaje SQL. Este lenguaje de consulta es muy parecido a CSS. Ambos lenguajes nos permiten consultar información y seleccionar información. En SQL existen algunas funciones que nos permiten operar con datos, pero dependemos del motor de la base de datos. Son dos temas diferentes. SQL es el lenguaje, pero como vamos a ver, tenemos motores de base de datos o Database Management System. Estos sistemas de manejo de datos son los que nos permiten a nosotros, son el puente entre la información y el usuario. Y SQL es la herramienta que nos permite utilizar estos motores para hacer las consultas. Cada motor puede presentar ciertas variaciones en su sintaxis, pero todos tienen la misma filosofía. Nos permiten crear la base de datos, crear las tablas de esa base de datos, establecer los tipos de datos que se van a almacenar en cada columna, reglas, todos tienen también su sistema de permisos de administración de usuarios. Acá incluimos a MongoDB. MongoDB es un motor de base de datos no relacional, pero pues todos entran en esta categoría de sistema de manejo de base de datos. Ahora, una pregunta muy importante que debemos hacernos en este 2024 es si debemos aprender SQL. Eh, en mi opinión, sí debemos aprenderlo, porque es un concepto que, sin importar si somos desarrolladores del front o del back, vamos a tener que escucharlo o hablarlo en algún momento de nuestras carreras. Sí, puede que un desarrollador front no haga directamente queries o estructure SQL, pero es bueno que él entienda el concepto
para que pueda responder muy bien ante un equipo de desarrollo. Ahora también debemos aprenderlo porque con este mercado tan cambiante y con todo el surgimiento de inteligencia artificial, es bueno adquirir nuevas habilidades y nuevos skills que hagan que nuestro valor en el mercado aumente y así aumentar la probabilidad de conseguir un trabajo. En desarrollo, lo bonito es que podemos saltar entre las diferentes ramas de trabajo. Un desarrollador front puede volverse un desarrollador back o puede volverse un miembro de QA o un project manager. Pero desde el rol que lo veamos, debemos de tener el concepto. Sí, de pronto no, como he dicho, no lo vamos a escribir directamente, pero hay que entenderlo. Y hay que ver que la inteligencia artificial y toda la parte de data science y demás pueden llegar a administrar los datos de estas bases de datos, sí, pero realmente no va a desaparecer ni va a cambiar todo lo que ya está construido. Entonces, es bueno aprenderlo. En el siguiente video vamos a ver cómo conectarnos a una base de datos. Si no han visto el video de cómo instalar MySQL, ya lo dejamos en el canal. Se los voy a dejar por acá el enlace. Y en el siguiente video vamos a ver cómo conectarnos a esas bases de datos utilizando Workbench. Vamos a hacer una serie de videos de cómo administrar bases de datos y aprender SQL en el motor de MySQL. Si ustedes quieren que hagamos cursos sobre otro motor de base de datos u otro tipo de base de datos como no relacional, déjenlo en los comentarios y con gusto empezaremos a trabajar en ello. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente video.